Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Cuando nos disponemos a adorar a Dios, es un refrigerio para nuestra vida, a nuestro espíritu, algo tan importante. El sábado pasado se nos hablaba sobre eso, de la adoración, como puede ser utilizada con un buen bienestar, puede ser torcida también. Pero cuando el cristiano o el ser humano la usa como se debe, hay una gran bendición. En la adoración hay cosas maravillosas que pueden suceder. Enfermos pueden ser sanados, gente puede ser libertada y muchas cosas y beneficios que a través de la adoración recibimos. Qué lindo es el Señor. El tiempo de agradecimiento lo voy a dejar después de la reflexión. Vamos a entrar en la reflexión y ya después vamos a dar el tiempo para, pues, que si alguien tiene palabras de agradecimiento, lo puede hacer. Y en esta ocasión, pues, me tocó a mí. Gracias por este privilegio le doy al Señor, que a través de nuestros padres, pues, nos permiten y nos dan esta oportunidad. Y nos motiva porque cuando nos toca que compartir, es algo precioso. Compartir algo de la Biblia no es simplemente que uno pueda tener conocimiento o que pueda haber leído bastante, sino simplemente es pedirle al Señor qué es lo que Dios quiere darnos, qué es lo que nos quiere enseñar, qué es lo que nos quiere traer, o lo que más bien necesitamos en este momento. Porque solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y lo que Dios quiere darnos a través de su palabra. Yo quiero hablar, como anticipé el sábado pasado, que Dios puso en mi corazón este pensamiento. Lo podría haber titulado de otra manera, pero lo hice así de ese tema, que son procesos necesarios en nuestra vida. Ya que yo puedo testificar como persona, como yo mismo, que a veces hay procesos que yo he tenido que pasar, cruzar, que no han sido nada fáciles, y en el momento del proceso a veces surgen muchas preguntas. Y a veces uno dice, Señor, ¿yo por qué estoy pasando esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué acá? ¿Por qué pasa esto? Pero algo que sí estoy completamente seguro y convencido, que cada proceso, cada etapa en nuestra vida tiene un propósito. Nada sucede a nuestro alrededor si no es con un propósito. Y eso hablaba con mi papá hace rato. Le digo, muchas veces nosotros, Dios nos pasan las cosas una y otra, pero a veces es porque Dios quiere que aprendamos de ese proceso. Y no es que sigamos cometiendo los mismos errores. Pero es muy necesario. Los procesos en nuestra vida, por duros, dolorosos o difíciles que sean, son necesarios, porque a través de esos procesos es donde nosotros somos forjados. A través de esos procesos es donde nosotros somos instruidos. A través de esos procesos es donde nosotros reconocemos quién verdaderamente es Dios. Que Dios no puede ser un Dios solamente de ocasiones o de oportunidades, sino que Dios está en todos los ámbitos de nuestra vida, por pequeñitos que sean, pero Dios tiene el control de todo ello. Voy a tomar una lectura que creo que quizás a veces pocos toman y pocos hablan de este tema, pero yo quiero hablar de un personaje muy conocido de la Biblia, pero quiero tomar este pasaje cuando David estaba en la cueva de Adulam. Y yo quiero hablar sobre eso. David en la cueva de Adulam, el proceso que David pasó. Hablamos solamente a veces de las victorias, que fue David, el gran salmista, el que mató a Goliat y el que hizo tantas cosas, pero a veces poco hablamos de los procesos que ellos tuvieron que pasar, aflicciones, amarguras, tristeza, momentos en que se sentían a morir. Ayer mismo comentaba con mi papá leyendo capítulos que anteceden a este pasaje, que David, platicando con Jonatán, le dijo, mi vida, le digo, está a un paso de la muerte. Viendo una persona cuando expresa eso, pues, es que está expresando en momentos de aflicción. Y muchas veces nosotros hemos pasado por eso, estamos quizás cruzando por eso. Voy a tomar este pasaje de la Biblia y eso está en el primer libro de Samuel,
en el capítulo 22, en el versículo 1 en adelante. Voy a leer hasta el 5. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Padre, gracias por esta hermosa lectura. Amén. Habla, Señor, a nuestro corazón. Gracias, Señor. Es muy importante cuando vamos a hablar de algo, yo quiero rondar algunos puntos históricos acerca de lo que era esta cueva, que solamente aquí lo vemos y bien rápido podemos ver que pasa eso. Dar ciertas reseñas históricas de esta famosa cueva, que según estaba yo leyendo, no era una cueva pequeña, puesto que dice que ahí se juntaron, dice, más de 400 hombres. Quiere decir que era una cueva bastante grande. Una de las características que yo encontré de la cueva de Adulam, dice que históricamente hablando, está muy cerca, dice, de Jerusalén. Y dice que desde como un difícil acceso hacia ella. Cuando hablamos de cueva, ya entendemos nosotros, ¿verdad? No hay que explicar mucho, que es una cavidad grande que puede ser pues hecha por el hombre, o pues también puede ser ocasionada tal vez quizás por el agua, y se va haciendo una cueva, engrandeciendo. Y en ese momento fue donde David llega a esta cueva. Dice la historia que Adulam es una villa antigua, dice, de Israel, ubicada a 24 kilómetros de Jerusalén. Hoy en día, según se dice, que Adulam determina una región de Israel cerca del valle de Elá. Dice que eso está como a 3 kilómetros de Soco, el lugar donde se dice que David mató a Goliat. Mire qué curioso es esto. Pero qué tremendo. Ahora vemos que David está prácticamente refugiándose, escondiéndose en esa cueva. En esta región se dice la historia que hay muchas cuevas, y podemos mencionar otras ahí, pero según se dice de que David estuvo ahí, para llegar a ellas dice que se debe irse por un estrecho sendero que podía ser defendido, dice, con suma facilidad, y es una cueva muy grande. Ahora, ¿qué significa Adulam? Es una cosa muy importante que nosotros debemos de entender. Adulam significa lugar de refugio o reposo, o es un lugar también cerrado. Mire qué tremendo cuando nos dice la Biblia, ¿verdad? Algo de notar, dice que la Biblia nos dice que yéndose David de ahí, dice, huyó a Adulam. ¿Dónde estaba David? Si nosotros leemos anteriormente, vemos que David estuvo en un lugar que prácticamente venía huyendo de Saúl lo estaba persiguiendo, y dice que en un lugar que se tuvo que comportar como loco para que no lo agarraran. Lo reconocieron, que dice que hasta ustedes que han leído también pueden decir que él se ponía a escribir en las paredes, actuando como un demente, y dice que se dejaba también caer la saliva por su boca. Entonces inmediatamente salió de ahí huyendo y llegó a este lugar que estamos hablando, de la cueva de Adulam. Cuando David se fue ahí, mire qué tremendo, aquí podemos ver en la circunstancia, en este proceso que David estaba pasando. Cuando David sale de ahí y llega a la cueva, prácticamente él se sentía traicionado. Él se sentía muy impotente, cansado, con temores. Me imagino, él sentía la muerte encima. Y así lo vivieron muchos otros hombres de Dios también. Hay otras referencias
que así como también cuando Jezabel persiguió a unos profetas, dice que Abdías escondió en una cueva, dice que escondió como a 50 profetas. Mire qué tremendo. También Elías vivió ese proceso difícil, que también tuvo que esconderse en una cueva. Eran momentos completamente difíciles para David, por cual él estaba pasando. Pero qué lindo es esto. Mire, la cueva de Adulán, siguiendo con la historia, la cueva de Adulán fue como usada como escondedero por David. Y es muy bonito resaltar esto. Mire que nosotros hemos leído tantos salmos de David, pero es más que seguro que cuando David está ahí, escribe este salmo, que nosotros lo podemos encontrar, que es el Salmo 142. En el versículo 1, mire las palabras que expresa David ahí en este salmo. Dice el versículo 1, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz diré a Jehová misericordia. Del 6 en adelante dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Wow, cuando vemos expresar este salmo, David estaba pasando por un proceso muy difícil, muy angustioso. ¿Cuánto quizás de nosotros hemos tenido que nos identificamos que en un momento dado hemos pasado momentos en donde no sentimos deseos de nada? Deseos prácticamente, pero ni de salir de la puerta. Una aflicción, una angustia, un temores que llegan a nuestra vida, pero son procesos que a veces Dios está permitiendo porque hay algo importante que Dios quiere enseñarnos. En ese momento, según expresa aquí David, el alma de David se sentía como en una cárcel. Mire qué tremendo, él como que estaba en una prisión. Y es que es así. Está comprobado que la aflicción es como una cárcel. Cuando estamos afligidos, angustiados, no sentimos ni deseo de alabar a Dios. Y eso nos aísla de las personas y del mismo propósito de Dios, ¿verdad? Pero vamos a entender de que Dios siempre permite a eso por algo y por una razón. Mire, veamos algo tan importante. Las personas que llegaron a la cueva de Adulam, y analicemos esto. Dice, número 1, que llegó, dice, la familia. En el versículo 1 del 22 dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Dice, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Wow, seguramente que la familia, los hermanos de David estaban pasando también por momentos bien difíciles. Su hijo, para los padres, su hijo estaba siendo perseguido, probablemente considerado un traidor, un conspirador, una rebelión contra el mismo rey Saúl. La situación de ellos no era tan fácil, pero dice que cuando ellos se dieron cuenta que David estaba en la cueva, también vinieron a él. Número 2, dice que vinieron muchos afligidos y se juntaron, dice ahí el versículo 2, con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Wow, qué tremendo. Mire, la cueva de Adulam aquí se convierte como un refugio, como un escondedero, no solo para David, sino también para su familia, sus hermanos. ¿Qué significa eso? Mire, yo buscaba lo que el significado de un afligido viene dice que de un término hebreo, matzok, que además significa opresión, angustia. Qué tremendo eso. Dice que también vinieron ahí los endeudados, que también viene del término hebreo que significa nasha, que además puede ser un apremiado, apremiado por un préstamo, haber prestado algo, un interés alto. También se encontraban ahí, vinieron, dice, los amargados de espíritu. El término hebreo viene de eso, mar, que significa amargura, furioso, colérico, cruel. Eso era, mire, esos fueron los que se juntaron con David, que también estaban pasando momentos muy difíciles. Pero lo que yo veo aquí es que ellos, cuando llegaron a ese lugar, ellos tuvieron que pasar un proceso de transformación, un proceso donde Dios trató no solamente con David, sino con sus hermanos, con su familia, porque después vemos que se convirtieron en los valientes de David.
se convirtieron en aquellos que terminaron matando a los gigantes juntamente con David. Ahora, no solamente tenemos que fijarnos nosotros en el proceso. Veamos lo que a mí más me llama la atención aquí de esta porción, es cómo David entabla la estrategia para salir de esa cueva. Yo sé que a veces hay momentos en donde que tenemos que pasar problemas, dificultades, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que salgamos de esa etapa a otro lugar mejor. Veamos la estrategia que David usó para salir de la cueva de Adulam. En primer lugar, él usó la adoración y la intercesión. Qué bonito es eso, porque como decía el Salmo que primero yo mencionaba, el Salmo 142, pero vemos aquí también cuando David expresa en el Salmo 57 y toma una decisión de adorar a Dios. Qué importante es la adoración, porque en medio de la adoración no importa la circunstancia, no importa el problema, no importa el estado anímico donde nosotros estamos, aunque no tengamos fuerzas, como dice el canto, aunque no sintamos ninguna voluntad, pero si comenzamos a adorar a Dios, Dios comienza a transformarlo todo, Dios comienza a abrir la puerta, Dios empieza a cambiarlo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice David en el Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Qué lindo es esto. Cantaré y trovaré salmo. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Qué lindo, qué precioso salmo ese. Cómo David toma esa visión de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, alabar a ese nombre por el cual él había experimentado cosas grandes, que a pesar que había caído en un momento de angustia, de depresión, de aflicción, pero toma la decisión de alabar a Dios. Yo creo que esto nos enseña mucho a nosotros, que no importa el momento que se esté viviendo o por la aflicción que cada uno de nosotros esté pasando, cuando adoramos a Dios, hay cambios en nuestra vida. Cuando alabamos a Dios, hay cambios en nuestra vida. Dios abre los cielos, Dios abre las puertas y Dios comienza a hacer cosas maravillosas. Otra de las cosas que David hizo, una de las cosas que él utilizó para salir de la cueva de Adulam, es que mantuvo una dependencia de Dios. Mire lo que dice el versículo 3 y 4 del capítulo 22 de 1 Samuel. Dice, y se fue de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa, mire que claro es esto, lo que Dios hará de mí. Los trajo pues, dice, a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. David aprendió a depender 100% de Dios. Esto es bien importante porque muchas veces nosotros en el problema creemos que nuestras capacidades a veces pueden ayudarnos más que lo que verdaderamente Dios puede hacer con nosotros. Es mejor decirle, Señor, hasta aquí yo no puedo más. Tú puedes hacer lo que tú quieras con mi vida, porque llegamos a un momento donde quizás voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o voy a pensarlo porque yo me creo inteligente. Pero cuando nosotros mostramos una dependencia, dejarle todo a Dios, es cuando Dios verdaderamente hace. Dios hace lo que Él quiere en nuestra vida. Amén. Mire qué bonito. David dice que hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Eso es dependencia. Eso es expresa de que Dios somete todas las cosas a Dios y a la soberanía de Él. No lo hace ni con renegancias, como dicen, no lo hace con enojo, ni con ninguna murmuración, porque Él desea conocer la voluntad de Dios. Y que ese sea el anhelo, ¿verdad?, de nosotros. Siempre conocer en medio del proceso, en medio de la dificultad, cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Otra de las
características que veo yo aquí que utilizó David para salir de la cueva de Adulán fue la obediencia. En el versículo 5 dice, mira lo que dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en ese lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David dice que se fue y vino al bosque de Aret. Salir de la cueva de León es entrar a la tierra de Judá. Aquí hay un gran significado, un significado tremendísimo esto, porque aunque para muchos la cueva se había convertido como un refugio, Dios no era el lugar que quería para David que se quedara ahí, sino que Dios le quería enseñar algo, dependencia, obediencia, y que saliera. Mire qué bonito es eso. Aunque el significado que quiero buscar, que yo tenía aquí, el significado, mire, de Judá. Mire lo que significa Judá. Cuando el profeta le dice, va, vete a Judá. Judá significa alabanza, agradecimiento, celebrar. Mire qué lindo. Dios quería que David saliera, le agradeciera, celebrara, y entonces iba a haber un cambio, pero completo en David. Y es lo mismo que hemos hablado, cuando se trata de adorar a Dios, agradecerle a Dios, surgen cambios maravillosos. Y pudiésemos seguir hablando, pero ahí voy a quizás ir terminando para concluir. Nunca reneguemos, nunca nosotros nos quejemos por el momento difícil que estamos pasando. Pensemos, meditemos, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar a mí? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Porque nosotros siempre solo hablamos nomás de las grandes hazañas, de los grandes hombres de Dios, del gran profeta, del gran guerrero, pero no analizamos por los procesos difíciles que tuvieron que pasar. Yo sé que Dios nos quiere dar cosas maravillosas, Dios tiene cosas grandes, pero también tenemos que pasar por momentos difíciles, procesos necesarios en nuestra vida que nos van a hacer fuertes. En medio de tal vez quizás de las lágrimas, esas lágrimas que han caído no han sido en vano. Son lágrimas que Dios las va a recompensar y nos va a poner en mejores veredas, en mejores caminos, nos va a abrir puertas. Algunos quizás está en un momento de tribulación que ha tocado esta puerta y no se le ha abierto. Continúe dependiendo de Dios, agradeciendo Amén. a Dios, adorando a Dios y dándole la gloria a Él, que Él es el único que puede hacer todas las cosas. Y en el momento oportuno, Dios va a abrir esa puerta. Amén. Dios va a quitar esa angustia y Dios va a poner los pies en el lugar donde Él quiere que estemos. Dios nos quiere completamente libres. Y con esto voy a terminar. Dios nos quiere completamente libres de angustia, de tribulaciones, de cosas que nos estén oprimiendo. Porque cuando nos sentimos angustiados, oprimidos, el diablo a veces toma ventaja, nos roba lo que nosotros debemos de darle a Dios. Y la misma palabra del Señor dice que el Señor vino para salvar lo que se había perdido y a dar libertad a todo aquel que estaba en opresión. Recordemos de que Dios nos quiere a nosotros libres de toda angustia, de todo pesar, de toda tribulación. No nos quejemos por el proceso que tal vez quizás estamos pasando. Alabemos al Señor, démosle gloria a Él, bendigamos su nombre, aunque no tengamos fuerza. Como decía el Vito y nos compartía que en el momento que ella pasó en este proceso, ninguna fuerza de adorar a Dios, pero ahí es donde se saca fuerza de donde no se tiene y Dios comienza a glorificarse. Dios comienza a obrar de una manera espectacular, de una manera que solamente Él lo sabe hacer. Familia, he compartido esta porción. Espero que Dios haya hablado en nuestros corazones y que Dios pues traiga ese ungüento, esa respuesta para lo que se está necesitando. Y adelante, sigamos adelante, porque Dios está con nosotros.